Regulador de voltaje. Es un dispositivo que se utiliza para adaptar una fuente de voltaje a un elemento que necesita un menor o mayor voltaje al que se está proporcionando. Para el circuito fue necesario usar un regulador que permitiera una entrada de 9 volts y una salida de 3.3. En este caso usé el LD33V, el cual se compone de tierra, salida y entrada respectivamente. Como podemos observar, tanto en la entrada como en la salida, tenemos dos capacitores de 10 microfarads cada uno, los cuales son necesarios para tener una estabilidad en los voltajes. En la entrada, el cable amarillo, tenemos un voltaje de 9 volts, el cual está suministrado en la parte de arriba del protoboard gracias a la fuente de voltaje, la pila. Y en la salida se pueden observar los cables blancos, los cuales nos conducen a la línea roja inferior para poder suministrar a esta el voltaje de 3.3. Fotorresistencias y comparadores. En este módulo se utilizaron los amplificadores operacionales, quienes tendrán una alimentación de 3.3 volts, los cuales nos funcionarán como comparadores, es decir, serán utilizados para determinar cuál de las dos señales en sus entradas es mayor. Los comparadores que usamos son los no inversones. Esto quiere decir que cuando el voltaje de salida es positivo, el voltaje es más alto en la terminal positiva. Y cuando el voltaje de salida es negativo, el voltaje es más alto en la terminal negativa. También vamos a utilizar un arreglo de resistencias llamado puente de Wheatstone, el cual fue diseñado de manera que el voltaje de salida sea positivo o negativo. La fotorresistencia nos servirá para convertir los cambios en la resistencia a cambios de voltaje, es decir, la salida, la cual está conectada al pin que lee cada una de ellas en la tarjeta, detecta cuando una de las fotorresistencias está recibiendo luz, lo cual hace que el voltaje cambie del menor al mayor y envíe la señal a la tarjeta, y es por eso que podemos ver ese 1 digital en el LED de cada lado. Se puede pensar en el comparador como un convertidor análogo de un bit al convertidor digital, es decir, el comparador lee un voltaje de entrada y emite ya sea un voltaje alto o bajo, digitalmente 1 y 0 respectivamente. Transistores. En esta sección se explica el uso de los transistores en la conexión de los motores para el robot. Los transistores que se usaron fueron los PN2222 con configuración NPN, los cuales están compuestos con emisor, base y colector respectivamente. Las conexiones que permitirán manejar el motor desde la Launchpad se hacen a través de las resistencias de 1 kΩ en la base de cada transistor. En el colector se establece un diodo de retorno a los cables del motor, el cual únicamente permite que el motor se alimente de una manera sin que éste regrese corriente. El transistor en este circuito funciona como un interruptor, es decir, nos permite controlar el flujo a través de un circuito. Cuando el interruptor está muy encendido hay un camino de baja resistencia. Sin embargo, cuando el interruptor está apagado hay un camino de alta resistencia que equivale a un circuito abierto. En sí, el transistor detecta cuando el voltaje entra a la base y es entonces cuando el colector y el emisor se cierran haciendo que los motores se muevan. Configuraciones básicas de los amplificadores operacionales. Buzzer. Como se vio a lo largo del curso de electrónica analógica, todos los amplificadores operacionales son diferentes. En este módulo se tratará uno de ellos como un seguidor de voltaje, el cual sabemos que es aquel circuito que proporciona a la salida el mismo voltaje que a la entrada. Su propósito principal de este es regular el microcontrolador del gran consumo de corriente. Se puede observar la conexión del buzzer con los cables verdes. Micrófono. En esta sección se hizo uso de un micrófono Elect. La señal de este micrófono es minúscula, es por eso que necesitamos ampliarla para que el microcontrolador pueda leerlo. En este caso, utilizaremos al amplificador operacional como un rezador, es decir, la salida que produce es igual a la diferencia entre las entradas. Vamos a utilizar la Launchpad como un convertidor analógico a digital para convertir esta señal analógica en bits digitales que el microcontrolador puede trabajar. La tarjeta lee el valor y lo digitaliza entre un número entre 0 y 1023. Si el número es mayor que el umbral, entonces es cuando los LEDs de la Launchpad encienden. Quiero editar.